Bienvenidos, una vez más, hermanos, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, ya al capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Entramos en el último capítulo de esta carta y hoy vamos a exponer del versículo 1 al versículo 11. Vamos juntos a leer la palabra de Dios. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, terminó con el tema precioso, bendito, glorioso, acerca del rapto de la iglesia, acerca de la esperanza de lo que nos vamos a vivir cuando el Señor lo decida en sus tiempos, de lo que viene el evento profético que sigue. Hoy, hermanos, en el capítulo 5 ya de esta carta, como dijimos, el apóstol Pablo cambia de tema y toca acerca del día del Señor, el día del Señor. Pero como título le hemos puesto a la espera del día del Señor. Porque vamos a ver en estos textos que está muy marcado de versículo 1 al versículo 3, por eso le hemos puesto ahí las características de ese día. Y luego en el versículo 4 al versículo 11 vamos a ver las características de los que esperan ese día. O sea, ¿qué hacemos hoy hasta que venga ese día? Es por eso que el apóstol Pablo aquí, más allá de que estamos tocando eventos proféticos, eventos futuros, llamado escatología, ¿no? El estudio de los eventos futuros, el tono del apóstol Pablo no es darle una información profética o un tratado teológico escatológico, sino más bien seguir animando a esta iglesia, seguir consolando a estos hermanos, seguir dándoles seguridad acerca de lo que ellos habían creído. Por eso en el versículo 18 del capítulo 4 del domingo pasado terminó diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tono, hermanos, de estos textos es un tono pastoral. No es un tono de un profesor de teología, de escatología. Vamos a tocar teología y vamos a tocar un tema en el cual mucho no se habla. Si uno tiene que predicar, mi querida iglesia, de unos textos, yo creo que muchos no elegirían precisamente este, que es el tema del día del Señor. Por eso vuelvo a reiterar, versículo 1 al versículo 3, vamos a ver las características de ese día del Señor. Y versículo 4 al versículo 11, vamos a ver las características de los que esperan ese día. Pero vamos a orar. Padre, una vez más,
necesitamos de tu guía. Tu pueblo reunido, Señor, viene a escuchar de ti y no de mí, Señor. Padre, también lo que vamos a ver en este texto, Señor, hay un grupo bien marcado, que son los vosotros, que son los creyentes. Gracias, Señor, porque, como vamos a ver, alcanzamos salvación por medio de Cristo. Pero también, Señor, está el grupo de los ellos, las personas que no te conocen y que el día de la ira viene sobre ellos si no se arrepienten y no creen antes. Te pido, Señor, que circuncides su corazón y sus oídos y le des fe y arrepentimiento, Padre. Y que entiendan, Señor, que la salvación es hoy, que acepten la invitación del Evangelio que tú les haces día tras día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Por eso en el versículo 1, Pablo comienza esta sección con esta palabra, pero acerca de los tiempos. Esa palabra indica un cambio de tema. Esto es algo muy recurrente que el apóstol Pablo lo hace, ya lo había hecho en el versículo 9, recuerdan cuando estudiamos capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, un cambio de tema. Y aquí pasa del evento glorioso de los cuales los creyentes vamos a participar, que es la venida del Señor en el aire, como vimos el domingo pasado, el rapto de las personas que murieron, y luego, como también el apóstol Pablo decía, y su esperanza infundada, ¿no?, en que él iba a participar de ese evento. Nosotros, lo que vivimos. Pablo aquí pasa, hace un cambio de tema y pasa al día del Señor. Y Pablo en el versículo 1 le hace un cierto registro de que ellos tienen un cierto conocimiento de que él les había enseñado. Miren lo que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Pablo, en el breve periodo que él estuvo con ellos, con esta iglesia, y como también vimos la semana pasada, les había enseñado acerca de unos eventos escatológicos, pero también pone en evidencia que ellos tenían una curiosidad por toda esta información. Por eso es interesante que usa las palabras, miren ahí el versículo 1, por favor, otra vez, para poder describir, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de los tiempos y acerca de las ocasiones. La palabra tiempo ahí en el original significa cronos, de ahí viene la palabra cronología, que nosotros conocemos, y las ocasiones significa la época, o sea, acerca de un periodo definido. Por eso el apóstol Pablo dice acerca de la hora y acerca del periodo, no tienen necesidad de que yo les diga nada. Por eso las Américas dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Ellos tenían una cierta curiosidad para saber en qué día y en qué época se iba a producir este evento, que quizás Pablo, revelado por el Señor seguramente, les había enseñado. Por eso es interesante que en Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Las mismas palabras, los tiempos y las sazones. Lo que estamos viendo nosotros en el versículo 1, que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, si ni a los apóstoles el Señor no les reveló, tampoco
nos queda ni para los tesalonicenses y tampoco para menos a nosotros. No entremos en esa tentación carnal de saber el tiempo exacto, porque también en Mateo 24 el Señor dijo que solamente el Padre sabe la hora en la cual se iba a producir su venida. Y hermanos, también lo que queremos decirles a través de estos textos es que la profecía, los eventos que la Biblia muchas veces informa y revela, no nos fue dado para informarnos y para saciar nuestra curiosidad, sino para transformarnos a la imagen de Cristo. Pero también vamos a ver dos características en el versículo 2 y versículo 3 del día del Señor. La primera está en el versículo 2. La primera está en el versículo 2. Y la primera característica es que este evento va a ser inesperado. Este evento va a ser inesperado. Aquí Pablo comienza a describir este evento llamado el día del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué sacamos y decimos que va a ser inesperado? Bueno, utilizamos la misma ilustración que aquí el apóstol Pablo hace acerca del ladrón en la noche. Y Pablo comienza a darle, aunque no le da, hermanos, miren, hay muchos detalles de lo que va a ser este gran día, porque el propósito, vuelvo a reiterarlos, hermanos, es a modo pastoral, a modo de aliento, a modo de exhortación, para afianzar su fe, no para darle una información y saciar su curiosidad teológica y profética. Ese es el propósito de estos textos. Por eso también, del versículo 4 al versículo 11, vamos a ver qué hacer, qué hacemos entre que vivimos hoy y que ese gran día viene. ¿Qué es lo que nos exhorta la Escritura a hacer? Pero vamos a dar una definición para saber lo que es. Y también poder diferenciarlo de lo que ya aprendimos con respecto al arrebatamiento. Vuelvo a reiterar, aunque Pablo no le da detalles de este día, sí les dice que va a ser un evento inesperado. Bueno, hermanos, traté de hacer una definición bien concisa y que se entienda. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, es el día cuando Dios emite sus juicios aterradores y justos contra la pecaminosidad del mundo. Es cuando Dios emite sus juicios aterradores y justos contra la pecaminosidad del mundo. También lo que tenemos que recordar que ese día no significa un espacio de tiempo de 24 horas, sino que es un extenso periodo de tiempo que abarca varios eventos y comienza con la tribulación e incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, personal y visible al mundo, y luego de eso sigue el reino milenario en la tierra. ¿Sí? Esa es una definición para que usted entienda lo que es el día del Señor. Son los juicios de Dios sobre este mundo y sobre el pecado del mundo. Pero no es un tiempo de cronológico, sino que abarca varios eventos. Este es un tema también conocido en el Antiguo Testamento. Se nombra 19 veces el día del Señor. También se lo conoce como el día de Jehová, como día grande y terrible. 6 veces hace alusión a esta característica. Y también dice 4 veces es un día de venganza. Isaías, Jeremías, Habacuc, Joel, Amós, Sofonías, todos hacen referencia al día del Señor, al día de Jehová. Solamente les voy a leer uno, para no extender tanto, con respecto a qué dice el Antiguo Testamento con respecto a este día. Joel. Joel es un libro que habla netamente acerca del día del Señor, el día de Jehová. Dice Joel 1:10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas
retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Generalmente también el Antiguo Testamento hacía referencia a este día, al día de Jehová, estaba asociado también a un evento histórico o una catástrofe natural, pero también tenía la alusión profética hacia el futuro de lo que iba a ocurrir y lo que Dios iba a hacer. Por eso en el libro de Joel vamos a ver, por ejemplo, que Dios trae juicio a través de una plaga de langostas. Luego les animo a que lean eso. Y dice, viene el gran día, viene el gran día. Habla acerca del día en el cual Dios iba a cometer un juicio sobre la nación de Israel, pero también hace una alusión, la Biblia hace muchos de estos ejemplos, al día futuro donde Dios iba a ejecutar sus justos juicios sobre el pecado del hombre. En el Nuevo Testamento también hace referencia 4 veces acerca del día del Señor. En Hechos 2:20 se encuentra, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, en 2 de Pedro 3:10 y en el texto que estamos estudiando ahora. Lo interesante es que para que estos eventos se desarrollen, el día del Señor, primero debe ocurrir lo que vimos la semana pasada, el rapto de la iglesia. O sea, el rapto, hermanos, de la iglesia desencadena y es como que podemos decir, abre la llave para que se comience a realizar o a ejecutar el día del Señor. Un evento desencadena al otro evento. Eso es lo que creemos en cuanto a nuestra postura escatológica, ¿sí? Como vimos, el día del Señor se va a producir en 2 fases. La primera se produce Dios quitando a la iglesia de este mundo, su encuentro con Él en el aire, con los detalles que vimos la semana pasada, y luego de que eso suceda, comienza el día de Jehová, los eventos, una serie de eventos en la cual comienza a ejecutarse los juicios de Dios y la ira de Dios sobre este mundo. Es por eso que la iglesia, mis queridos hermanos, los creyentes, nosotros no vamos a pasar por este día. Por eso el versículo 9 me adelanta y le dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor ahí dijo, ¿no? El día del Señor va a ser inesperado. Inesperado. Así como ladrón en la noche. Así como el ladrón actúa, así va a ser ese día. O sea, la idea es que el mundo no va a estar esperando la venida del Señor. No estoy diciendo nada obvio y nuevo, ¿no? Y el Señor lo dijo eso en Mateo capítulo 24, versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es simple, hermano, esa ilustración, ¿no? El ladrón no avisa cuando va a robar una casa. No es que esté diciendo, bueno, buenas noches, les voy a mandar un mensaje de texto que esta noche a las 3 de la mañana dejen la puerta abierta. Si es posible, aten al perro porque yo voy a ir y voy a sacar todas sus pertenencias. No, por eso es ladrón. Porque lo hace de una manera imprevista y de una manera inesperada. Pero también en el versículo 3 vemos que el día del Señor es inevitable. El día del Señor es inevitable. Miren lo que dice el texto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta y no escapará. De este texto, hermanos, me hizo temblar. Y si uno lee el texto varias veces, como lo que tenemos que hacer nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, varias veces, se da cuenta de que los textos de versículo 1 al versículo 11 habla acerca de vosotros y de ellos. Vosotros y ellos. Pablo lo que está tratando de hacer acá está marcando ese gran contraste y luego va a desarrollar las características de estos dos grupos de personas también. ¿Qué tenemos que hacer ante este día que es inminente, inesperado e inevitable? Pero miren versículo 3. Ahí lo que está diciendo que cuando digan, la pregunta que yo les hago y que yo me hice es, ¿quiénes son los que están diciendo eso? Paz y seguridad. Paz y seguridad. Bueno, hermanos, los que están diciendo eso son los incrédulos en este periodo. Aquí también viene, hermanos, por favor presten atención a esto, el sentido de urgencia. Y quiero llevarte a pensar en alguien que va a vivir esto si no cree y no se arrepiente. Pensá por favor en alguien, quizás alguien cercano, tuyo. Alguien que quizás vive con vos y todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confiado en Cristo. ¿Quiénes son los que dicen paz y seguridad? Porque, hermanos, vuelvo a reiterar, la iglesia ya no va a estar, ya es sacada por Cristo, ya es arrebatada. Y luego eso se desencadenan un montón de eventos, en el cual la Biblia llama la tribulación. Y en ese periodo se va a caracterizar por una aparente paz, que alguien la va a tratar de lograr, que lo vamos a ver con detalles en 2 Tesalonicenses 2:2, que se hace llamar el hijo de pecado. Perdón, el hombre de pecado. Ese hombre va a buscar una paz mundial a lo largo de todo el mundo. Pero también es interesante, hermanos, que este periodo se va a caracterizar por una proliferación de falsos maestros y de falsos cristos. Y ellos tienen la característica, a lo largo de toda la historia, de decir paz, paz y seguridad cuando viene el juicio inminente de Dios. Eso no es nada nuevo. No es nada nuevo, hermanos. Por eso les invito a que veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículos 10 al 15. Jeremías capítulo 6, versículos 10 al 15. El contexto de esto, hermano, es que Jeremías predicó años tras años, a un pueblo que debía arrepentirse de sus pecados. Y sin embargo Dios, cansado de sus pecados, cansado de que ellos adoraran falsos dioses, venía el juicio sobre esta nación, sobre la nación de Israel. Y Dios iba a utilizar a una nación pagana, que eran los babilónicos, y que iban a destrozar y arrasar con todo. Y eso pasó. Dice así la palabra de Dios. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. Dios está hablando aquí. La derramaré sobre los niños en la calle
y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Hermanos, la idea es que todas las personas de todas las edades, nadie se arrepentía, y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que lo mismo que va a pasar en este periodo de tiempo pasó con el pueblo de Israel? Y Jeremías predicaba y nadie se arrepentía, y por eso es llamado el profeta llorón. Pero vino el juicio de Dios y destruyó y arrasó Jerusalén y fueron llevados cautivos. Dicen paz, paz. No pasa nada, diríamos hoy, ¿no? Está todo bien. No hay nada, está todo bien. También la pregunta que yo me hice es, ¿por qué le creen? Bueno, hermanos, por lo que hacen. Estos falsos profetas, estos falsos personas que dicen predicar la palabra de Dios, pero no están predicando la palabra de Dios, están diciendo mentiras. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas en el tiempo de la tribulación, en este tiempo, en el versículo 3, hermano. Y harán grandes señales y prodigios, escuchen bien eso, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Paz, paz. Pero sin embargo, no hay paz. Y hermanos, acá también lo que tenemos que hacer es la implicancia y aplicar este texto a lo que es el Evangelio. A lo que es el Evangelio. El hombre no está en paz con Dios. El hombre está enemistado con Dios. El hombre es enemigo de Dios. Y quiero decirte a vos, si vos estás escuchando este mensaje, que Dios es tu enemigo. Dios no es tu amigo. Dios es tu enemigo, tu peor enemigo. ¿Sí? Pero lo que la Biblia dice es que el hombre puede hacer la paz con Dios, aceptando la oferta de salvación que Dios hace a través de Cristo. Pero eso, hermanos, es hoy. Hoy debemos predicar esa verdad. Y a vos, querido amigo, te estoy diciendo, y también esto va para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para tu esposa si no es creyente, para tu esposo. Miren lo que dice el texto. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por eso va a ser inevitable, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra ahí destrucción no es aniquilación, es ruina. Apunta a la corrupción del alma. No escaparán. Y al final de este periodo de tiempo, llamado la tribulación, que dura 7 años, vamos a ver los detalles de eso. Este hombre, que es el anticristo, vamos a ver luego va a venir una gran apostasía, muchas personas que dicen adorar a Dios, que dicen que buscan a Dios, pero sin embargo luego se apartan de la verdad. Esta persona se va a sentar en el templo de Dios y luego, como dice ahí, ¿no? Van a venir los grandes juicios y terribles de Dios. Eso está del capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19 de Apocalipsis, donde los juicios se van a ir intensificando, como los dolores de parto.
Vieron que cuando el embarazo ya está a punto de nacer, y las hermanas que han pasado por esta situación me van a entender mejor, las contracciones empiezan a ser cada vez más continuas y cada vez más fuertes, porque el útero se está dilatando. Bueno, así va a ser este periodo de tiempo. Pero la oferta de salvación que Dios hace es hoy. Hoy hay gracia, hoy hay misericordia. Hoy no ha sido dado nombre a los hombres en la cual podemos ser salvos, que es a través de la persona de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Hermanos, tengamos el sentido de urgencia, porque como dice el versículo ahí, y no escaparán. Pero luego, en el versículo 4 al versículo 11, vamos a ver, mis queridos hermanos, las características de los que esperan ese día. Y aquí Pablo también hace un gran énfasis. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes desde hoy hasta que venga ese día? Aunque no vamos a pasar los justos juicios de Dios sobre los hombres, porque nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Pero como dijimos, encontramos dos grupos. Por eso miren el versículo 4 cómo comienza. Mas vosotros, hermanos, ese gran contraste con el versículo 3. Porque la destrucción viene sobre ellos, no sobre vosotros. Pablo quiere darles aliento, quiere darles seguridad a esta iglesia, que quizás se encontraba un poco turbada por estos hechos. Y él los está alentando pastoralmente. No es darles solamente información, aunque ellos, como vimos en el versículo 1, tenían una cierta curiosidad, sino pastorearles con esto. Por eso marca ese gran contraste. Mas vosotros, miren ahí también como dice el texto, en versículo 4, mas vosotros no estáis, ¿en qué? En tinieblas. Mas vosotros no estáis en tinieblas. ¿Vieron eso? No dice no estéis en tinieblas. Dice no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque ese verbo en el tiempo verbal está en modo indicativo. Eso está diciendo que es algo real. Eso es una afirmación, no un mandamiento. ¿Se entiende? Pablo está afirmando algo. Miren lo que dice, vuelvo a leer, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es algo real, es una afirmación, no es un mandamiento. Por eso Pablo es como que le dice a ustedes, mis queridos hermanos, no van a ver esto, no van a pasar esto. Y es interesante, hermanos, ahí como dice, las tinieblas siempre se caracterizan en la Escritura como una figura del pecado. Pero también aquí apunta al estado del corazón no regenerado del hombre. Apunta al corazón del hombre, que sin Cristo está en tinieblas. Por eso Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es la luz del mundo? Jesús. Además, Jesús dijo en Juan también, yo soy la luz del mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas, o sea, su pecado, que a Cristo. Pablo le dice a ellos que en otro tiempo, sí, los tesalonicenses, y también usted, hermano, si es creyente hoy, y yo también, éramos tinieblas. Había oscuridad dentro de nosotros. ¿Sí? Siempre, hermanos, en el Nuevo Testamento, para que usted me entienda mejor, se puede hablar acerca de la luz
a modo intelectual y también habla también al aspecto moral, que es lo que lo caracteriza. ¿Sí? Por eso viene lo que dice en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Lo que Pablo, el apóstol, les está apuntando es a lo que ya son en Cristo. ¿Se entiende? A lo que ya somos en Cristo. Ya no somos más tinieblas. Ahora somos hijos de luz. El propósito de Pablo, al contrastar con los incrédulos, con ellos, vuelvo a reiterar, era animarlos. Ustedes, mis queridos hermanos de Tesalónica, no están más en la oscuridad espiritual porque conocen la verdad y ahora la luz vino a sus corazones. Y tampoco están en la oscuridad moral porque debemos practicar la verdad. Su naturaleza es distinta a los de ellos. Por eso son llamados hijos de luz. Y es interesante, hermanos, que ese término, hijos, era la influencia dominante en una persona. Era una expresión idiomática hebrea. Es como que nosotros decimos, este sí que es mi hijo. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que caracteriza al padre. Este sí es hijo de la madre, porque está haciendo algo que caracteriza a la madre. Por eso acá está diciendo, somos, en el versículo 5, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso en Efesios 5:8, el apóstol Pablo también le dijo a otra iglesia, a los efesios, le dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Vieron? Ahí apunta a lo que es el intelecto. Son luz. Y ahora a la luz moral. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que está hablando ahí es la característica de los hijos de Dios. Que somos luz. Ya no estáis en tinieblas. Ya no somos tinieblas. Vivimos en una esfera con valores distintos, con pensamientos distintos, con ideas distintas y totalmente opuestos a ellos, o sea, a los que el mundo vive. No somos más tinieblas. Pero también, hermanos, ojo, eso no nos hace mejores que los incrédulos. ¿Sí? No nos hace mejores que los incrédulos. Entre un creyente y un incrédulo, la única diferencia que hay es la gracia de Dios, que ha decidido salvar por el puro afecto de su voluntad a una persona, sin ver nada bueno en esa persona, sin ver nada bueno en mí. Es por eso que muchas veces, hermanos, a modo personal se los digo, es como que muchas veces cuando luchamos con el pecado y muchas veces decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué sigo luchando con esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué así? Bueno, a eso apunta, ¿sí? Es la lucha que tenemos con el pecado de una manera diaria y que vamos a tener hasta el día que partamos con el Señor. Pero ya cambia la esfera de valores, de pensamientos y de ideas. Mi vida, hermanos, apuntaba y lo único que quería era ser un jugador de fútbol profesional. Pero que desde que conocí a Cristo, mi vida cambió. Y la Biblia dice que yo ahora soy luz. Y debo andar en luz. Por eso, miren lo que dice también ahí el versículo 6. Luego de que Pablo les dice lo que ya somos en Cristo, ahora le dice lo que tiene que hacer. Y eso es muy característico en todas las cartas de Pablo. Enseña teología, o sea, lo que somos, y ahora nos dice lo que tenemos que hacer. Miren versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 4 y versículo 5, la característica es seamos luz. La segunda característica es seamos sobrios y velemos. Seamos sobrios y velemos. Pablo nos explica y les explica a esta iglesia, a los tesalonicenses, lo que tenemos que hacer a la espera de ese evento que viene, que va a ser inesperado, que es inevitable. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? Aunque yo no voy a estar ahí. Bueno, al hablar de la característica, hermanos, de lo que somos, la idea es que vivamos de acuerdo a eso. La característica de un futbolista, ¿qué es? Jugar al fútbol. La característica de un pintor, ¿qué es? Pintar. La característica de un albañil, ¿qué es? Bueno, hacer casas. La característica de un creyente, ¿qué es? Andar en luz. Eso es algo natural. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquí, hermanos, miren en lo que es el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. Vieron que siempre Pablo está marcando el contraste con ellos, con los demás, más vosotros. Dice, no durmamos. Esa palabra, dormir, en la escritura tiene 3 significados. El primero habla muchas veces del dormir literal, de acostarse a dormir, para descansar. El segundo está asociado a la muerte del creyente, que es lo que vimos la semana pasada. El creyente no muere, sino que duerme en el Señor. Y el tercero, que es lo que vamos a ver ahora y encaja en el contexto, significa indiferencia espiritual. No durmamos, habla de ser indiferentes, espiritualmente hablando. Y eso pasa, hermanos. Muchas veces vivimos de una manera así, y por muchos motivos. Y quizás el momento en el cual estamos viviendo hoy acá, en este contexto de pandemia, de cuarentena, muchas veces nos lleva a ser indiferentes espiritualmente. Y nos abruma la realidad en la cual vivimos, las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Pablo les anima a no ser indiferentes a estos eventos. Ante la venida inminente de ese día de juicio, Pablo les está diciendo, no seamos indiferentes, vivamos con una esperanza, vivamos con una expectativa a la venida del Señor. Por eso, hermanos, me encantó la semana pasada, cuando Pablo en el versículo 17, capítulo 4, dice, luego nosotros los que vivimos. Pablo vivía expectante a la venida de Cristo. Y hermanos, si nosotros sacamos de que el regreso de Cristo es inminente y de vivir expectante, quitamos de la escatología el corazón. Porque el propósito de que Dios reveló ciertas cosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que todavía nosotros no vivimos, es para vivir de una manera expectante, no para saciar la curiosidad. Muchas veces, hermanos, vivimos distraídos, vivimos durmiendo, no en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Ellos, el mundo, hermanos, son indiferentes a esto. Por eso, miren, la exhortación es, velemos, o sea, estemos despiertos, en guardia, y seamos sobrios. Sobre la palabra ahí, la idea es sin vino, pero no, apunta a una mente clara, a una mente ordenada, a una mente orientada. Y el mayor ejemplo, hermanos, es que vos pienses, porque yo lo hice y te llevo a pensar en eso, ¿cómo era tu pensamiento antes de tu conversión? ¿Pensabas en esto?
pensaba, yo me ponía a pensar antes de conocer a Cristo. Yo pensaba en Cristo, en que Él iba a venir. No me interesó su primera venida, me va a interesar la segunda. Bueno, hermanos, la idea es que el mundo vive así. Ponete un minuto antes de conocer al Señor. ¿Cuál era tu pensamiento? No me importaba nada. Mi vida era poder trabajar, poder ser un futbolista el día de mañana, poder estudiar, si me daban los tiempos, proyectarme, tener una familia, tener hijos, pero Dios afuera. Por eso 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, sed sobrios y velad en oración. Hermanos, todo el mundo va camino a esto. Todos los eventos que está pasando lleva un solo fin, a que se cumpla el plan profético de Dios. Versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pablo les pasa a ilustrar la verdad de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Y pone algo bien gráfico. Así como la noche generalmente está para dormir, también la noche generalmente está para los que se embriagan, para los que se emborrachan. Recuerden el contexto, Pablo les anima a no ser indiferentes con la venida de Cristo. Ellos duermen y ellos se embriagan. ¿Quiénes? Los incrédulos. Y hermanos, les digo, una de las evidencias de conversión de un genuino creyente no es asistir a la iglesia, no es ser bautista, es que espera el regreso de Cristo. Pero pastor dice, bueno, lo vimos en esta misma carta, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, Pablo aquí lo que está animando a los tesalonicenses es a vivir de acuerdo a lo que somos, actuar en base a eso. Seamos, dice, hijos de luz, ya no somos tinieblas, seamos sobrios y velemos, estemos despiertos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en la Escritura y Dios más que nada sabe, hermanos, que nuestros miembros tenemos una lucha diaria con nuestra carne. Nuestra tendencia diaria y pecaminosa nos pide a ser satisfecha. Por eso también el apóstol Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe. Dios nos conoce, hermanos, que nuestra tendencia es a ser indiferente a las cosas espirituales. Y muchas veces abrumado por la economía, abrumado por los problemas familiares, abrumado por los hijos rebeldes, abrumado por la falta de trabajo, abrumado por un montón de cosas y de circunstancias. Pero ahí está la característica de los verdaderos hijos de Dios. Velemos, seamos sobrios. Y miren lo que dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios otra vez, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo comienza a dar razones de por qué los tesalonicenses deben vivir vidas para poder soportar esos embates que van a venir, esos golpes del enemigo. Y también
de nuestra carne. Vivir en santidad, sin ser indiferentes a Dios y a su palabra, luchando día a día con el pecado. Porque, hermanos, se puede vivir así, Y el creyente permanece arraigado en Cristo. Porque, hermanos, la fe en Dios no es de corta duración. No es como la parábola del sembrador, que muchos creen por un tiempo y se emocionan, pero cuando vienen los problemas dice que ahoga la palabra. No, el creyente persevera, el creyente permanece, porque no se basa en las circunstancias que vive, en los problemas, y también entender que Dios nos ha dado una coraza impenetrable para poder vivir de acuerdo y agradarle a Él. La idea, hermanos, aquí, miren, el versículo 8, es que Dios nos equipa, nos provee para poder agradarle. ¿Con qué? Vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Miren ahí, ¿no? La coraza. ¿No les acordar eso a Efesios 6? Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Pablo toma aquí la figura otra vez de un soldado. Habla de la coraza y habla del yelmo, del casco. La coraza es lo que cubría todo lo que era el pecho. ¿Sí? Pero ahí también destaca la tríada cristiana, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. Como 1 Corintios 13. Fe y amor, esperanza, pero sobre todas las cosas el amor va a permanecer. Porque, hermanos, la fe te mantiene hoy, nos mantiene vivos y nos mantiene firmes, nos mantiene de pie. ¿Fe en qué? En sus promesas. En la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en más, hermanos, no depende ni siquiera de mi fe, porque mi fe es débil, muchas veces como los discípulos, porque Él es fiel. Aunque nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel, dice Pablo a Timoteo. No teman, hermanos, le está diciendo Pablo acá. ¿Sí? Aferrémonos a Dios. Dios nos ha dado una coraza de fe, de aferrarnos a sus promesas, pero también habla de su amor. Ese amor nos nutre. El amor de Cristo nos constriñe, dice. Y no solamente nos constriñe, sino también Dios nos da la capacidad de que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor se desparrama a otros y afecta a otros, como vimos a lo largo de toda esta carta. Y también habla ahí de la esperanza de salvación. La esperanza, lo que viene, la espera. Muchas veces, hermanos, pensamos que Dios se olvida de nosotros, ¿no? No les puedo ver la cara, pero seguramente me están diciendo que sí. Como Job. Job pensó que Dios se olvidó de él. Pero, hermanos, aferrémonos a esa esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Porque somos hijos de la luz. Y lo que viene no es juicio, sino una esperanza bienaventurada y bendita. Por eso, hermanos, dentro de las características de los que esperan ese gran día, seamos luz, vivamos como hijos de luz, porque somos luz. Seamos sobrios y velemos, no seamos indiferentes, tengamos nuestra mente ordenada. ¿Pero qué? ¿Por qué? Ante la palabra de Dios. Ella es la que ordena nuestros pasos. Y también la tercera característica a la espera ese día es tengamos esperanza. Miren versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice versículo 10, a quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Dios, hermano, no nos ha predestinado para verter toda su ira hacia sus hijos. Se vertió en la cruz. ¿Sí? Se vertió en la cruz por mis pecados. Esa es la idea ahí, lo que está diciendo. ¿Sí? Ustedes fueron fueron salvos. ¿Se imaginan, hermanos, cuando estos hermanos abrieron esta carta y leyeron esto? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos sus temores, todas sus inseguridades. Su ira no es para nosotros, es para ellos. Pero no porque somos mejores, sino porque Él ha decidido salvarnos, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad. En la eternidad, mis queridos hermanos. Y si esa verdad no la entendés, ¿por qué ir a unos y gracia a otros? Como habla Romanos 9, Romanos 11, ¿por qué Dios ha endurecido a unos y ha salvado a otros? No entiendo esta doctrina, la verdad, no entiendo la elección de Dios. ¿Por qué algunos para destrucción y otros para salvación? Bueno, hermanos, bienvenido al club. Bienvenido al club. Porque es algo inentendible con nuestra mente. Pero este texto también apunta a los tres aspectos de la salvación: justificación, santificación y glorificación. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio, que la muerte sustitutiva pagó los pecados de los que creen. Versículo 10: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La idea aquí es que si muero o no, cuando Él venga, como vimos recién del apóstol Pablo, que él tenía esa esperanza y vivía con esa expectativa, voy a estar con Él. Si Dios pide mi vida, o si Dios permite que yo no vea muerte, sino sea arrebatado, porque ese es el evento profético que sigue, el arrebatamiento, voy a estar con Él. Y eso pasa, hermanos, a los que ya partieron y están con el Señor. Ya esto habrá animado terriblemente a estos hermanos, que no tenían mucha información, aunque Pablo les había enseñado. Vivamos juntamente con Él. Tenían la esperanza de su venida, pero partieron, pero ya están con Cristo. Y esa es esa esperanza que no avergüenza, dice Pablo en Romanos. Pablo aquí a la distancia los sigue pastoreando, hermanos. ¿Vieron? Ese es el tono. Por eso termina con el versículo 11 diciendo: por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Alentaos, edificaos, en vista de todo lo que están escuchando, y a la víspera de este día. Bueno, pero ¿qué hago con esto? Con tanto juicio. Me hago la pregunta, mis queridos hermanos, y les hago a ustedes también. Como iglesia, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? A ellos no es que les estaba faltando ánimo y edificación, porque ese ya lo estaban haciendo. Pero Pablo los quiere animar, los quiere edificar y los quiere seguir consolando. ¿Sí? Pero la pregunta que yo también me hice, ¿no es? Si el Espíritu habla, porque Él es el que habla, Dios ha reunido su pueblo para que lo escuche de Él, no de mí. Si estás en tinieblas, si estás escuchando domingo tras domingo la predicación, como dice Hebreos, si oíste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy hay gracia, hoy hay misericordia,
Hoy es el día de salvación. Yo quiero que la salvación visite tu casa y decir en tu corazón, no quiero ser más tiniebla. También, a modo de creyentes, querida iglesia, ¿estamos durmiendo? ¿Estamos siendo indiferentes a estas verdades? Yo no inventé nada, esto está en la palabra de Dios. ¿Estamos velando? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Estamos realmente esperando la venida del Señor como Él quiere? ¿Podemos decir como cierra el canon? Sí, ven pronto, Señor. Ven pronto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y una vez más, Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obra de acuerdo, Señor, a tu palabra y que ella haga el efecto que tiene que hacer en cada uno de los corazones, como has hecho con el mío. En el nombre de Jesús. Amén.